¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Plática de Constelaciones. Y vamos a dedicar dos programas a un tema que es muy extenso en constelaciones. Ya al final o después hablaremos sobre un nuevo diplomado que vamos a empezar acerca de enfermedad y constelaciones desde la mirada de constelaciones familiares. Y vamos a dedicar dos programas, este y el que sigue, y un último programa que va a ser una sorpresa. Yo creo que va a ser un buen programa. En el último, que si no me equivoco, va a ser el 10 y... el 18. Viernes 18 vamos a tener ese último programa. Habíamos estado de forma continua ya 2 años haciendo como una especie de ceremonia de agradecimiento de fin de año. Ahí vamos a retomar algo de esto. Sin embargo, este programa, que ya lo he platicado con algunas de mis compañeras, no todas, ahorita van a poner cara de susto, pero estos dos, por lo pronto, son el preámbulo para anunciar que el día 28 de enero probablemente estemos comenzando ese nuevo diplomado el año que entra sobre enfermedad desde la mirada de constelaciones. Todo lo que vamos a decir aquí va con la misma advertencia, es desde la mirada de constelaciones. Estamos tomando como base las constelaciones, como ya lo habíamos visto en otro programa que ya tuvimos este año acerca de enfermedad. No nos bastaría un solo programa para hacerlo, tanto que el diplomado, dura varios meses y pues esperemos que lo disfruten. La enfermedad, entonces, desde esta visión de constelaciones, cumple una función, tiene una razón de ser. Todo el mundo dice eso, no estamos diciendo nada nuevo, pero desde la visión de constelaciones hay varias situaciones por las cuales las personas pueden enfermar. Hoy vamos a hablar lo más extensamente de ello. Aquí mis compañeras me van a ayudar, yo también voy a hablar, todos vamos a hablar desde esta visión. ¿Qué significa? ¿Qué hay? ¿Qué nos está diciendo? Y como les decía que este es un tema muy extenso, todavía la siguiente semana tendremos algo de enfermedad. Yo soy Guillermo Alan. Comenzamos el programa y nos presentamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Sara Hernández y en este programa el más especializado en cuestión de enfermedad, el doctor Alan, tanto que aparte está dentro del ramo, ¿verdad? Muy de cerca de las personas que enferman. Entonces, creo que es el que va a tener el micrófono más tiempo. Pues bienvenidos y aprovechando, por ahí le envío un saludo muy especial a Laurita, una gran amiga que me hizo ese regalo. Me decía, para que tomes agua a la hora del programa. Muchísimas gracias, Laurita. No sé si nos estés viendo ahorita y si no, recibe los saludos cuando nos puedas mirar. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tere Tejeda. Otro nuevo viernes otra vez aquí con ustedes en este espacio donde lo hemos creado para aprender todos. Bienvenidos siempre todos los que nos acompañan y vamos empezando ahorita que nos terminamos de presentar, a conocer toda esta dimensión que, como ya bien lo dicen mis compañeros, es desde esta mirada, desde esta herramienta, desde esta estrategia y desde esta filosofía que hemos estado aprendiendo y que hemos estado dando a conocer, y que desde ahí podemos darle un sentido también a todo lo que conlleva la enfermedad. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes de nuevo. Soy Margarita Aguirre y retomando después de una semana que me tomé por ahí de vacaciones, que me pareció muy larga, pero me da mucho gusto estar ahora con ustedes en este tema tan importante y después del susto que siempre nos hace pasar Alan con sus sorpresas, aquí retomando el tema con mucho agrado, hablando de ese mensajero que es la enfermedad. Y empezamos. Algo que es muy importante entender dentro de la vida de los seres humanos es que cuando nacemos nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir.
Se dice que hay que nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay quien no logra nacer, ya está engendrado, pero no logra nacer por diversas situaciones. Hay quien no va a alcanzar a crecer, hay quien no se va a reproducir y todos vamos a morir. Eso es el único común. En cualquiera de las etapas, como seres humanos, no nos hemos dado cuenta, desde esta mirada se ve así, del inmenso regalo que tenemos todos los días. Decía con alguien alguien que es vidente y que sale mucho en el Face, decía, el chiste es llegar vivos al 2021. Si llegamos vivos al 2021, ya lo hicimos. Yo creo que todavía falta otro pedacito del 2021. Sin embargo, decíamos que todos los días, lo primero que tendremos que hacer de pronto decir es, o sea, si amanecí, o sea, sí estoy aquí. En este periodo que nos toca de vida, vamos a pasar por muchas situaciones y la enfermedad siempre es una constante. No que la queramos, de hecho hay muchas personas que ilusamente creen que van a poder evitar la enfermedad, aunque sea una gripa, pero les va a dar. Y eso ya lo consideramos algo que sale del estado de equilibrio que se guarda entre el medio interno y el medio externo, con todas las definiciones de salud y enfermedad. Me ha tocado escuchar como 4 que la OMS ha cambiado de acuerdo a moda, de acuerdo a complemento, pero la realidad es que se pierde un equilibrio en el organismo. Esta enfermedad es por muchas situaciones producida por nosotros, otras son accidentales. Sin embargo, mucho tiene que ver el ser humano en esto. Por ejemplo, yo les decía alguna vez, comentábamos que las urgencias fuera de los accidentes no existen. Las sorpresas en la salud difícilmente existen. Si alguien se infarta, de pronto dicen, sorpresivamente se infartó. Qué raro, pesaba como 150, nunca hacía ejercicio, comía todo lo que se encontraba y tenía las arterias tapadas, tenía un pésimo estado de salud. Y todo el mundo se sorprende porque se infartó. Pues nos sorprendemos de que no se infartó antes, ¿sí? De que todavía alcanzó a llegar. Y ahorita que está tan de moda, las bacterias, los microorganismos, siempre han estado ahí. Ahorita hay una tendencia con esta nueva generación de cristal que se rompe con todo, o por lo menos se raya o se cuartea, de decir, odiamos las infecciones. Las infecciones están ahí todos los días. Vayan al espejo y abran la boca. La boca del ser humano tiene tantas bacterias, es más, casi las mismas que el hocico de un perro o de un animal. O sea, tenemos muchísimas bacterias que también tienen funciones adecuadas dentro de nuestro organismo. O sea, cumplen una función que nos ayuda. Entonces tenemos desde la situación, desde que nacemos, de probablemente infecciones. Algunos de nuestros órganos pudieran haber no estado en mejor estado y entonces fallar. Hay algunas enfermedades donde nosotros participamos activamente, donde nos descuidamos, donde no cumplimos con aquellas situaciones que nos van a llevar y luego nos quejamos. No todo es casual. Desde la mirada de constelaciones es causal. Hay una causa, hay un origen y hay un mensaje. Infecciones, enfermedades metabólicas, enfermedades hereditarias, todo desde la mirada de constelaciones nos quiere decir algo. Todo tiene una manera en que el organismo nos habla. Sabemos que hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje no verbal. Un lenguaje no verbal es aquel que se expresa a través de nuestro cuerpo y hay un lenguaje, retomando a los psicoanalistas, inconsciente. Y esto es
justamente ese lenguaje es en el que me quiero basar. No vamos a ver clases de anatomía, fisiología, fisiopatología. No tiene nada que ver. Acá es desde el origen, cómo desde esta mirada se teoriza que puede existir una enfermedad y qué nos puede decir. Así es, hablando desde esta mirada de constelaciones, pueden ser varios los orígenes. Por ejemplo, como consteladores, cuando se constela una enfermedad, no es tampoco para decir es la varita mágica y vamos a sanar. Ya consteló un cáncer y saliendo de la constelación ya va a quedar sano. Hay momentos en que ya algún órgano ya ha sido dañado y ya no se puede retroceder. Sin embargo, en constelaciones vemos cuál es la dinámica oculta de la enfermedad. Me gustó la palabra que usaste, Maguito, que la enfermedad era el mensajero, ¿sí? La enfermedad nos está dando un mensaje y es también la amiga que nos da ese mensaje. El problema es que generalmente nos peleamos con la enfermedad, a esa amiga y no escuchamos el mensaje. ¿Y cuál podría ser el mensaje? Bueno, el mensaje podría ser un desorden en nosotros, un desorden en el sistema familiar. En diversos programas hemos hablado de los 3 órdenes del amor, de los cuales Hellinger nos hace hincapié, y que cuando estos órdenes de los que él habla se transgreden, es entonces cuando vienen las complicaciones de todo tipo que ya hemos mencionado, dígase dinero, trabajo, pareja y uno de ellos, salud, ¿verdad? Es decir, cuando alguien, por ejemplo, en la familia transgredió el orden de la jerarquía, y dígase que yo, por ejemplo, me atreva a tomar el lugar de mi padre o de mi madre, eso lleva un costo, lleva un precio que puede ser muy alto y puede ser la enfermedad. Y hemos escuchado en algunas ocasiones ciertas enfermedades y que al constelar se muestra que es, por ejemplo, ese juicio hacia la madre. Cuando se le muestra a la persona que necesita honrar y tomar a mamá, que necesita llevar al corazón a mamá o a papá, y esta persona decide transformar ese juicio en una mirada amorosa de adulto, porque como niño está enjuiciando, pero cuando decide tomar esa parte de adulto y hacerse responsable de su propia vida y dejar en manos de mamá lo que tenga que dejar en manos de mamá o en manos de papá, puede ser que sane o que la enfermedad sea menos cruel. Y es entonces cuando Constelaciones puede apoyar. Pero habrá ocasiones en que alguien diga, pues, aunque me estés diciendo que esta es la solución, decido no hacerlo. Está bien también. Es una mirada amorosa, nada más que infantil, y si decide quedarse así, también está bien. Entonces, esto es lo que vemos en constelaciones. Esa enfermedad está indicando, estás en un desorden. Estás, por ejemplo, en la parte de jerarquía, tomando un lugar que no te corresponde. Y entonces es muy común creer que también solo por trabajarlo voy a sanar, como ya lo hemos mencionado, y no. Acuérdense, lo repetimos como muchas otras veces, y como bien lo decía el doctor Alne, solo desde esta mirada, y aún así, no todos los casos es una regla general, ¿sí? Hay algunas situaciones que se pueden derivar de todo aquello que hemos estado mencionando, pero cada historia va a tener su propia explicación, va a tener su propia forma de ir encontrándole ese sentido
que la enfermedad viene a darle a su vida para ver qué está diciéndole a la propia persona o a su sistema familiar. Hoy curiosamente alguien me decía que esto es como también como lo que hacen los mineros, ¿no? Que van buscando, van quitando piedritas, van picando y van encontrando. La parte del trabajo terapéutico que se ve desde esta perspectiva es ir conociendo pues la historia, desde donde reconociendo mis padres, mi propio sistema principal sistémico, y de ahí mis abuelos, mis bisabuelos, ir conociendo como lo conocemos nosotros aquí, el árbol genealógico o la psicogenealogía o la manera de estudiar esta parte de nuestra historia. Estas herramientas nos permiten ir encontrando parte de esta explicación que puede haber desde mi historia a las enfermedades que ya se han presentado en el sistema, a las condiciones en las cuales yo la estoy viviendo, a los síntomas en específico y a toda una variedad de circunstancias que podemos valorar en el momento. Entonces hay mucha información y hay mucha bibliografía y muchos autores que nos pueden hablar, nos pueden decir, y muchos encontramos como el dolor de cabeza significa esto. Y entonces no, desde esta mirada no lo vamos a generalizar y no lo podemos dejar como una receta para todos, ¿sí? Algo muy importante es reconocer esta parte del sentido de nuestra propia historia y de cómo entonces estamos viviendo este momento de ese síntoma o esa enfermedad. Entonces la invitación es conocer la historia, porque no lo hacemos conscientemente, no es nada más que yo esté desordenada por querer hacerlo. Hay algo detrás que se fue tejiendo en mi familia, que se fue tejiendo en mi educación, en mi historia, para que yo también esté posicionada, y cuando ya me doy cuenta, entonces soy responsable de ir modificando algunas cuestiones, y como bien lo decía el doctor al inicio, vamos a ver si realmente esto ayuda a que disminuya o a que sane o a que aprendamos a vivir con esa condición o con ese diagnóstico, por llamarlo así. Entonces son muchos aspectos que se tienen que valorar, porque amorosamente, como ya también lo comentan mis compañeros, se puede tomar una decisión, como lo hemos dicho, que es a veces una enfermedad, ¿no? Me ha tocado ver cómo alguien dice, es que todos somos diabéticos, todos somos hipertensos, como si eso les diera una presentación de su sistema familiar, como si esa fuera el apellido, por ejemplo, ¿no? Como vengo representando a la familia fulana de tal. Entonces, son lealtades inconscientes desde esta mirada sistémica, son lealtades familiares que se tejen en esto que yo les decía, las historias, la educación, la cultura, el lugar en donde nacimos, todo lo que puede influir en nosotros en el proceso de ir a lo largo de la vida en estas etapas, que como también ya nos dijeron al inicio, habría que ver hasta dónde nos toca vivir a cada uno, parte de ellas. Y bueno, qué interesante el analizar este tema desde un tema médico, desde el área de constelaciones, y cómo la medicina y la profesión ha abierto a todas las carreras. Cuando antes se estudiaba el órgano, se estudiaba a la persona y decían, no, pues estos factores están influyendo para que esta persona enferme, la higiene, esto y lo otro. Entonces los médicos adquirieron un valor muy importante dentro de la sociedad, porque nosotros había momentos en que creíamos muy fielmente en ellos, y ellos cada vez han incluido a otras profesiones. ¿Por qué? Porque están reconociendo la importancia también de lo emocional. Nosotros no nada más somos un cuerpo, no nada más un órgano. El órgano enferma por muchas causas, y una de ellas puede rescindir en lo emocional. Y cómo a través de constelaciones nos damos cuenta que esa enfermedad nos habla desde la historia, de cómo yo, para saber que pertenezco, para sentirme perteneciente a este sistema, enfermo de lo mismo que enfermó mi mamá, que enfermó mi abuela, que enfermó mi bisabuela. ¿Por qué? Porque hay una dinámica atrás que dice, yo igual que tu mamá. ¿Por qué? Porque eso me hace sentirme parte de lo que decía Tere.
Entonces es muy importante cómo ahora esta profesión tan grande, tan sacrificada, porque los médicos nunca terminan de estudiar y aquí va un reconocimiento muy grande que siempre haré a Alan por dar espacio él en su formación a todas las ramas que cree posibles influyen en la enfermedad. Y pues esta herramienta precisamente nos lleva a entender cómo la enfermedad es una metáfora que nos trae un mensaje y constelaciones nos ayuda a encontrar ese mensaje. Esa es la importancia de constelaciones y su intervención también en la enfermedad. Y ahorita que estaba oyendo a todas mis compañeras, yo decía, ¿cuánto camino tenemos andado? Porque pues ya hablamos directamente de constelaciones y ya decimos lealtades y ya decimos un montón de cosas que de pronto quien no conoce la mirada de constelaciones le cuesta un poquito de trabajo. A nosotros nos ha tocado tiempo, nos ha llevado tiempo. Recordaba también, ahorita que las escuchaba, y que oía a Maguito que decía esta parte, no solamente somos cuerpo. Creo que lo que ha pasado en la enfermedad o lo que ha pasado en la salud, que se pierde al fin y al cabo en la enfermedad, es que las dinámicas sociales han cambiado. Si nos vamos a hace más de 3.500 años, estamos hablando de los chinos. Los chinos, que son las sociedades más antiguas, desprestigiadas por muchos, porque pues, se desprestigia lo viejo, así que imagínense todo el desprestigio que tenemos en este salón. O sea, no, pues jóvenes aquí tampoco estamos súper jóvenes, pero así nos ve la sociedad y cada vez se ve más. Pero estamos hablando de una medicina de hace 3.500 años, en donde el médico era primero un médico de familia, fíjense, todavía tenemos médicos familiares, pero tenían otra función. Ellos todavía no desmembraban la medicina entre lo orgánico y lo mental. Podían hacerlo todo. Nuestros sistemas actuales no pueden hacer eso. Yo no tengo 2 horas para dedicarle a un solo paciente para hacer la parte física, la parte médica, alopática y después irme a la parte que llegó a generar eso. Sin embargo, como los chinos no tenían seguro social y tenían otro tipo de formación, ellos estaban casi todos los días o cada que podían con las familias. ¿Por qué? Porque cuidaban todos los aspectos de carácter, aspectos físicos, aspectos climáticos. Si vemos la medicina china es súper interesante todo lo que tiene y toda la teoría que viene, pero había un aspecto bien interesante. No digo que lo hagan, eso nada más, esto es anecdotario, no para que lo vayan a hacer ahorita. Al médico en China se le pagaba mientras la familia tenía salud. En el momento en que uno de sus miembros caía en enfermedad, se le dejaba de pagar. Esto sí se hace en el seguro social. Estás sano, pagas tu seguro social. Enfermas, el IMSS asume ese gasto, te da el dinero en lo que te pone bien. Fíjense cómo algo, por eso tenemos, les guste o no, les cuadre o no, lo crean o no, uno de los mejores sistemas de salubridad social. Y no porque yo esté ahí, porque he comparado muchos sistemas, es real, son copia de otros. Que sí, mucho. Miren, yo he oído muchas críticas del Seguro Social, pero nomás se abre bolsa de trabajo y todos quieren estar ahí. Entonces, y nada más se viene la enfermedad y ya los quiero que no tengan ventiladores y toda la cosa. Sí es cierto que hay que mejorarlo, pero la enfermedad es algo que nos preocupa todos los días porque sabemos que nuestra vida tiene un límite y todos queremos terminar viejos, en la cama, dormidos y que no pase nada. Y no nos agrada la idea de la enfermedad. La enfermedad nos dice que un equilibrio se rompió.
El médico alopático lo que tiene que hacer, pues es la parte orgánica. Esa es la parte que necesitamos hacer. En un sistema social como el de nosotros, pues no tenemos un paciente, tenemos muchos. Por eso la dificultad de que podamos tomar todo al mismo tiempo. Pero no podemos dejar de reconocer las características que encontramos en cada una de las personas que enferman. Muchos enfermos se aferran a sus ideas, muchos enfermos se aferran a sus estilos de vida y no logran salir o mejorar la enfermedad. Decía alguien, les decimos, pero no quieren dejar las lealtades. Si les decimos a los diabéticos, no comas azúcar, mucha azúcar, porque te hace daño, y van y se atascan los gansitos, el pingüino, la coca, ahí disculparán los comerciales, pero todo lleno de azúcar. Y dicen, de algo me he de morir. Y luego ya que están ahí me dicen, no me moche la pata, no me quiero quedar ciego, no quiero. Quiere decir que la enfermedad no solamente depende de mi medio ambiente, sino también mi medio interno, genéticamente, y mi decisión. Aunque a muchos les pese oír esto, hay una decisión de enfermar, les guste o no. Que no quieran asumir la responsabilidad es otra cosa. Todos se le han aventado al médico, al político, al religioso, pero nadie quiere tomar la enfermedad en sus manos. Lo que estamos viendo de la pandemia, este incremento no es más que un capricho social que está saliendo muy caro y está costando vidas. No nada más que son pruebitas, o sea, eso es absurdo. Tenemos el remedio y ¿qué creen? No lo tomamos. Entonces, implica muchas cosas la enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio, entonces, entre lo emocional y lo físico, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado comentando cada uno. Es decir, descuidamos la parte emocional, la parte espiritual también, que de hecho un poquito hablamos la semana pasada, o lo comentaba, hemos estado descuidando toda esa parte. Y lógico, el cuerpo nos dice, ¿qué pasa? Me estás descuidando. Precisamente hace unos días visitaba a una amiga que enferma de dengue, nuevamente, como casi cada año se le está haciendo costumbre, pero una persona... Tradición. Que ya, tradición, es cierto, ya parece tradición, no sé si luego nos escuche, ya vas a ver quién es. Pareciera tradición y precisamente le deseamos, pero quiere ser, o sea, es súper trabajadora, sí la admiro mucho en eso, pero es tan trabajadora que se olvida que su cuerpo necesita reposo, que aún estando en cama, que se le está pidiendo que tenga reposo porque tiene dengue y no ya no es o sea, se agrava, su situación sí se agrava un poco, y más porque ya le ha dado continuamente. Entonces, aún así quiere estar dando terapia, ¿verdad? Atendiendo a otras personas, que porque su decir es, otras personas necesitan tal vez más que yo, pero si ella no se cuida, si muchos de nosotros no nos cuidamos, sí es cierto, habrá quien necesite más que nosotros, pero si no estamos al 100, no podemos ayudar a los demás, no podemos estar con la familia, no podemos estar con los amigos. Si es un médico, no puede estar con sus pacientes. Un psicólogo, quien sea, y por ahí me dijeron hace rato, no avienten pedradas. Bueno, ahí van las pedradas, ni modo, lo siento, o sea, no podemos detenernos. Creo que también nos está viendo la persona que me decía eso hace un rato en un mensaje. Sí, o sea, necesitamos aprender a cuidar de nuestra parte emocional, de nuestra parte espiritual y también de nuestro cuerpo, porque somos un todo. No estamos divididos, no es esto lo descuido, ahí al rato a ver si me acuerdo y esta otra parte también. O sea, es todo en conjunto, porque ese desequilibrio, ese desorden es lo que nos está causando las enfermedades.
Por ahí alguien preguntaba, estaba leyendo los pocos comentarios que vi, ¿qué pasa con el dengue, con el COVID? Bueno, es esta parte de la transgresión que estamos haciendo ante nuestra propia salud. ¿Qué nos está diciendo? A cada quien nos va a decir cosas diferentes. No podemos generalizar, como ya lo mencionaba Tere hace un momento. No podemos decir, es que así como el librito por ahí que nos encontramos de la interpretación de los sueños, ¿verdad? Sueñas con moscas, es esto. No va así. Cada uno es diferente. ¿A ti qué te quiere decir? Por ejemplo, el dengue. ¿Qué te quiere decir el COVID? Si es que ya te dio o está ahí como rondando, ¿verdad? En tus familiares cercanos. A cada uno nos va a decir dónde estuvo la transgresión, dónde estuvo el desorden que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Primeramente escuchando. ¿Qué tanto le estoy haciendo caso a mi cuerpo? ¿Qué tanto estoy buscando estar bien con los demás? ¿Qué tanto estoy en mi orden? Es entonces cuando vamos a encontrar esas respuestas. Y dentro de este análisis, conociendo entonces ese llamado, ese síntoma, en ese reconocimiento de mi ritmo de vida, de mis funciones, de mis actividades, vamos a irle dando un sentido y le vamos a ir encontrando a veces hasta un beneficio o agradecimiento al síntoma o la enfermedad. Yo recuerdo que gracias a las constelaciones, cuando las conozco y empiezo a trabajar, me dieron mucha posibilidad de poder aceptar, de poder reconocer lo que sucede en mi familia y las enfermedades. Y es una manera en la que también podemos incluir lo que dejamos de ver, ¿no? La manera en que nos relacionamos, nos comunicamos, en nuestra familia y en nuestros núcleos familiares. Muchas veces vivimos en automático y no nos detenemos a mirarnos, a reconocer el lugar de cada uno, a reconocer sus funciones, a reconocer las mías. Vivimos en ese trajín, como ya ahorita lo decía Sarita, ¿no? El trabajo, la casa y en automático. Y entonces, gracias a que de repente llega algo, un síntoma, una enfermedad, nos detenemos, ¿no? Hemos visto cómo este año, precisamente, con lo que ha sucedido, fue como un detente. Ya lo hemos hablado en otros programas, lo hemos hablado incluso desde el inicio que se dio lo de la pandemia y cómo se aproximaba. Hablábamos mucho de trabajar como el miedo, de trabajar el pánico y todo esto que generaba alrededor, porque no dejan de ser situaciones que desde la parte muy por encima de lo que vemos en nuestra vida cotidiana en automático pueden despertar. Pero ¿qué hay detrás realmente de todo esto también que sentimos, que vivimos, cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos? Es esa la parte que podemos encontrar al dedicarnos a revisar, a autoconocernos, a reconocer esa parte que es única de nosotros, de nuestro sistema. Y entonces vimos cómo el detenernos, el regresar a casa, el mirar, muchas personas han recuperado su salud, han cuidado, han estado como muy atentos a todo esto que ya ahorita decía el doctor, ¿no? Si ya tienes una condición, pues entonces a hacer ejercicio, alimentarte mejor, porque veíamos o sentíamos una amenaza. Entonces son situaciones a las cuales nos dicen, a ver, detente y mira, ¿cómo estás funcionando? ¿Cómo estás comunicándote? ¿Cómo estás viviendo? Hay muchos videos en las redes sociales o fotografías como de las etapas de vida, no sé si las han visto por ahí. Y entonces está el niño, luego el adolescente, luego el adulto joven, el adulto medio, el adulto mayor y la muerte. Y entonces a mí me han generado de un tiempo para acá como mucha como sorpresa de verdad vernos y identificar en qué etapa estamos y realmente sigue y qué posibilidades habría de vivir todas esas tareas que se dicen que tenemos que hacer y cuáles tocan y cuáles no tocan. Y a partir de ahí entonces también hacer esta conciencia de esta forma en la que nos estamos relacionando con nuestra propia salud, con nuestro propio movimiento en la vida. Entonces, bien lo dice Sarita, somos
Somos seres humanos que influye en un organismo completo desde todas las perspectivas. Y si dejamos algunas, a veces las mismas llamadas de atención precisamente son para que miremos todo eso que estamos dejando de ver o a quién estamos dejando de ver y cómo estamos funcionando. Entonces, sí es importante detenernos a hacer esa reflexión. Y también aprendí con esto de ir conociendo toda esta relación desde esta mirada, que van a estar cerca de nosotros y nos acompañan siempre, las enfermedades, los síntomas, y que no son amenazantes. Sabemos que están ahí, que podemos mirar con respeto, incluso todo aquello que proviene de la familia, pero desde ese respeto y desde ese reconocimiento también a quienes lo han padecido, y no vivirnos con el temor o porque muchos lo dicen, ¿no? Es que yo ya traigo toda esta herencia y toda esta carga y todo, pero también traemos muchas otras cosas más y hay que mirarlo todo. Si toca, como ya bien lo decían al inicio, pues lo tendremos que enfrentar, aceptar y aprender a vivir con ello y reconocer y escuchar, como ya también lo decía Maggie, ese mensaje que nos puede traer la enfermedad. Y bueno, hemos mencionado como que tiene que ver el respeto con la enfermedad, ¿no? Y pues precisamente tiene que ver mucho, porque estamos faltando a algo que es un orden. Y al inicio nos decía Alan cómo la generación actual es muy frágil y también muy caprichosa, muy temeraria. ¿Por qué? Porque precisamente no queremos hacer caso de lo que debemos hacer. Quedarnos en casa no, ¿por qué me voy a quedar? O sea, a mí no me pasa esto no es cierto, porque es como una orden. Y los jóvenes ahora se quedan eternamente adolescentes porque no están de acuerdo en recibir órdenes y mucho menos en respetar. Y tanto que son tan desafiantes que se ponen constantemente en peligro, saliendo innecesariamente, juntándose innecesariamente. ¿Por qué? Porque no les gusta recibir órdenes, porque no los enseñamos así los padres, ¿sí? Nosotros fuimos obedientes y no enseñamos a nuestros hijos el valor del respeto ni la obediencia. Otra vez vuelvo a nuestra responsabilidad como padres les enseñamos a los hijos a que sean jefes desde que son bebés, porque siempre actuamos ante su llanto, ante su necesidad, corriendo a atenderlos a ver qué sucede. Pero en algún momento perdemos el chip y nosotros pensamos que ellos siguen necesitando tanto de nosotros toda la vida, y a tal grado que nos sentimos sus esclavos. Entonces, si ellos nos piden algo, nosotros estamos atentos a atender todas sus necesidades, pero jamás los enseñamos a que ellos necesitan obedecer. ¿Y obedecer a quién? A los mayores, y también respetarlos. Por eso es que esta enfermedad que ataca principalmente a la tercera edad, pues a los jóvenes no les importa, porque nosotros tenemos una responsabilidad tan grande en esta falta de respeto que necesitamos mirar. Y Tere hablaba también de la palabra mirada. La enfermedad está diciendo mírame. ¿Y qué nos están diciendo las autoridades? Miren, observen estas reglas, y nosotros no lo queremos hacer. Y esto es como estar en riesgo toda la vida, como un muchacho que se sube en moto y anda muy rápido e incluso maneja tomado. Él se está poniendo en riesgo. Pues también el salir, él está con una
tendencia a morir, ¿sí? No apreciando la vida. ¿Y qué hay? ¿De dónde vino la vida? Pues de los padres. Entonces ahí está demostrando el joven que no le interesan sus papás, no le interesa la obediencia. Esta es la mirada de constelaciones. Y bueno, pues vamos a ver cómo continuamos con este tema. Pues yo continuando con lo que dice Maguito, yo creo que la enfermedad es porque hay algo en ti que te está diciendo, mírame, y ahorita voy a continuar con esto, mírame, algo no estás haciendo de manera adecuada para ti. ¿Qué nos dice la generación de cristal? Mírame, no estás haciendo lo adecuado. Y entonces se tienen que quitar de la esclavitud de sus hijos. Sí, sí es cierto, quiéranlos, no los toquen. Todas las patrañas, todo lo que dicen ahí, que sí, que lo único que hacen es relajar la disciplina con el concepto que tenemos de los padres. Yo les decía que yo era muy crítico con esta generación de cristal, pero no es con la generación de cristal, es con los papás. Ellos, los hijos muertos en las motos, en accidentes, en todas las situaciones de toxicomanías, de delitos y de todo, están diciendo, no fue lo adecuado para esa situación. La enfermedad dice algo similar. Dice, mírame, no estás haciendo lo adecuado para ti. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, es que no se me controla mi diabetes. Mírame, o soy diabético y te está diciendo la enfermedad, mírame, no hiciste lo adecuado para ti, pero no nada más a nivel orgánico. Porque, aunque también a muchos no les gusta oírlo, somos cuerpo, mente y espíritu. No quiero entrar en la polémica de mente-alma, porque luego nos vamos a perder. Pero filosóficamente, científicamente, se le llama mente-alma. Vamos a decirle mente, ¿sí? El cuerpo es el resultado de algo que se movió. Decía Teresa hace rato que estamos hablando de la enfermedad de esta pandemia y que les decíamos alguna vez, sí queremos que tengan miedo, no pánico. El miedo me mueve a actuar. Sigo protegiéndome, sigo tomando las medidas, me sigo cuidando yo. El pánico paraliza. Son como esos animalitos que entran en pánico y se tiran haciéndose muertos. El pánico paraliza. ¿Qué nos estaba diciendo esto? No estás haciendo lo adecuado para ti. Hay libros que son buenos, pero que de pronto han sido tomados de manera literal, donde dicen, es que esto puede significar esto. Para alguien, eso lo puede tomar como receta de cocina y es bien peligroso. Y cuando uno tiene poca experiencia, pues se tiene que basar en eso. Al inicio dices, dolor de cabeza es algo que no puede pensar. Dolor de pies es que no quiere el éxito y no camina. Desde la mirada de constelaciones, que a muchos no les gusta, no les agrada por eso, es dinámico porque es ¿qué no está pasando de forma adecuada para mí? Porque a lo mejor para otra persona es diferente. Alguien puede decir, yo estoy negando los impulsos que tengo, yo estoy negando la orientación y eso me puede llegar a enfermar. Alguien decía, la violencia enferma. ¿Quién sabe qué tipo de violencia? Hay que ver. Quizás estás haciéndolo de manera personalizada. La violencia a lo mejor sí enferma para ti, pero si eres un luchador, ¿qué crees? La violencia no nomás te enferma, te hace vivir, hace que hagas. La violencia te puede librar de un problema. La violencia puede ser la única manera en que sobrevivas. Eso violento pudiera hacer que tú permanezcas y llegues a tus objetivos. Por eso, cada palabra de nuestra mente, de nuestros conceptos, se aplican solo para una persona. Entonces eso es muy importante porque en constelaciones no podemos generalizar. La metáfora, que es el desplazamiento de una idea hacia otra cosa, es lo que nos dice la enfermedad. Y
Algo que es importante que también señale es que muchos entran a trabajar enfermedad y no tienen idea de qué son las enfermedades. Si la enfermedad es una metáfora, lo mínimo que yo debo de saber es qué hace una esclerosis múltiple, que es una enfermedad de von Recklinghausen. No necesito que estudien medicina, pero necesitamos tener la conciencia de que la responsabilidad de saber la metáfora implica cierto conocimiento para decir, ya entiendo qué significa lupus y entonces puedo ir, a lo mejor para ella lupus es esto, es esta metáfora, y para otra persona es otra, y no significa que nos vayamos a dedicar a tratar lupus y que saberlo cure, porque saberlo es una parte de esto. Y puede ser que el órgano, ya lo mencionaba Sarita, que el órgano esté tan dañado que ya no podamos salvarlo, que ya no podamos suplir esa función. Pero que hemos visto en constelaciones y que hemos visto en aquellos que manejan esta parte de la mente y también el espíritu, porque una cosa es, a lo mejor yo no puedo controlar mi diabetes porque estoy muy triste, porque perdí la ilusión de la vida, porque se me fue a lo mejor una imagen espiritual, y estoy hablando de espíritu y no de religión, y entonces entro en una especie de depresión y no me quiero curar, y mi mente no se alinea con mi espíritu y no se alinea con mi cuerpo, y mi cuerpo recibe el impacto. Eso es algo que los médicos hemos perdido porque nos hemos enfocado, por lo que comentaba al inicio, al cuerpo. De ahí yo les decía alguna vez aquí, ahora entiendo por qué muchos de mis pacientes recaen, porque muchos de mis pacientes no se curan, porque ahora nos hemos tenido que fraccionar con los que curan a través de la palabra, la mente, que son los psicólogos, los terapeutas, los médicos que curan el cuerpo y que es espiritual. Entonces, seguimos desmembrados y mientras tengamos esto así, difícilmente vamos a alcanzar el ideal de la salud. De hecho, en tu otra intervención, Alan, hablabas de lo importante como el médico, por ejemplo, en China, seguía, y también aquí en nuestro país lo hemos visto, que era el amigo de la familia y estaba ahí, inclusive hasta el partero, recibía a los hijos, era el consejero también, muchas veces se convertía hasta el compadre, todo eso, o sea, porque era el que guiaba a muchos de esos jóvenes. Entonces no nada más se preocupaba de la parte de la física, ¿no? Sino toda esta parte de la formación, inclusive de la familia. Entonces vemos ahí cómo era tan importante. Y recordaba cuando menciona todo eso, que el historiador que nos estuvo dando la clase de pedagogía nos decía, ahorita van a surgir muchas de estas líneas, por ejemplo, podríamos decir espirituales, exactamente, que van a buscar, o sea, en la parte de sanar esta parte espiritual y también física. Y estamos viendo ese resurgimiento, por ejemplo, la herbolaria, ¿sí? Que sabemos que no nada más va una parte, flores de Bach, que agujas, que chamanismo, que todo eso, que no solamente manejan la parte física. Si yo si alguien sabe un poquito, por ejemplo, de flores de Bach, lo mínimo que sabe, o ha ido en algún momento con alguien, te preguntan por tu parte emocional, cómo está, y para ver también, o sea, es que casi no duermo, ok, vamos viendo y revisan toda esta parte, esos dos partes del ser humano, la homeopatía, y están ahorita tomando nuevamente fuerza, para ayudar a las personas, y es que eso es lo que se necesita.
y necesitamos fortalecernos, porque también de lo que comentaba Maguito, lo que comentabas tú, Alan, es esta parte de los jóvenes de hoy en día, que sí, o sea, de cristal, porque a la primer toque se rompen, sí, se agrietan. Y yo recordaba, me venía a la mente mis padres, mi padre de corazón muere de 106 años, sin un diabetes, sin tener problemas de hipertensos. O sea, se lo llevó fue la edad, o sea, el transcurso de los años, que ya era un cúmulo, ¿verdad? 106 años se dice fácil, pero llevarlos encima, vivirlos, no creo que nada fácil. Y más cuando vivió un momento de suma pobreza, de no tener a lo mejor ni qué comer en algunos días o en algunas horas. Y sin embargo era un hombre muy fuerte. Y yo escucho a muchas personas que lo conocieron o que hablan de alguna persona adulta y dicen, es que son de otra madera, esos eran hombres o mujeres de buena madera. Pues es que estaban fortalecidos, les tocó, si escuchamos sus historias, yo escuchaba las historias de mis padres y no les tocó un destino fácil, tuvieron un destino difícil, donde tuvieron que salir adelante desde que fueran pequeños, a sembrar, desde niños se los llevaban, ahora sí que de sol a sol y más tarde, o sea, era un decir de sol a sol porque trabajaban mucho tiempo y no estaban pensando a ver a qué hora se sentaban a ver la televisión porque ni siquiera la conocían, no era algo que existía en sus tiempos, estaban en su trabajo, aún los juegos eran a través de los juguetes que ellos elaboraban, era hasta más divertido, se arrastraban, estaban llenos de sudor, de el polvo del campo, todo eso los hacía hombres y mujeres fuertes, que por muy grave que fuera una enfermedad, no era fácil que los tumbara. Eso es lo que necesitamos, tal vez no igual, pero necesitamos que nuestros jóvenes sean más fuertes. Y esa es la tarea, como bien lo ha dicho Maguito, de los padres, de los adultos, de los que estamos a cargo de ellos, como maestros también. Entonces, este es nuestro quehacer, es el quehacer de cada uno de nosotros. Sí, continuó la frase, quehacer de cada uno de nosotros, porque habrá quienes incluso creen que la enfermedad es como por culpa o responsabilidad de alguien. Y entonces, desde un sistema, es como para también manipular, para también, no conscientemente, hablamos de toda esta situación que puede haber detrás de lo que nos está dando ese mensaje que puede traer la enfermedad y que no necesariamente es responsabilidad de los otros, sino, como ahorita lo estaba diciendo Sarita, reconocernos, trabajarlo, mirarlo, responsabilizarnos, ordenarnos, porque hay veces que se tejen estas formas de comunicación en los sistemas y muchas veces es una manera de decirle algo a la familia, es una manera de posicionarme en un lugar también cómodo, aunque sea muy incómodo a la vez o muy desgastante, ¿sí? Porque entonces, ahora que hablaban de estos jóvenes que podemos encontrar que es difícil a veces responsabilizarse o que les hemos dejado la vida muy fácil, porque no se padezca o porque no vivan todo esto que ahorita ya mencionaba Sarita, que otras generaciones lo han vivido, se modifican formas de creencia, se modifican formas de educación, de esta forma de ser padres, ¿no? En este acompañamiento, y que a veces se flaquea precisamente, y entonces por eso luego los síntomas o esas llamadas de atención al sistema a partir de una condición física.
pero sí son situaciones que debemos de comprender y reconocer, como ya seguimos mencionando, desde la historia de cada sistema y cada familia. No se busca y no es una intención consciente que no sea un adecuado acompañamiento, sino que reconozcamos qué nos está diciendo aquello que a lo mejor en una familia un hijo siempre es el enfermo, ¿no? Y siempre es el que padece algo. Entonces, algo te está diciendo para el sistema también. ¿Qué pasa con la enfermedad de la mamá? ¿Qué pasa con la enfermedad del papá? ¿Cómo es que se puede retomar desde el momento de ser adultos esta parte de nuestra revisión y nuestro análisis, nuestro conocimiento, pero también qué le estamos dejando a nuestro sistema o qué nos está dando para nuestro sistema? Entonces, se pueden incluir todas esas miradas y desde todas estas áreas multidisciplinarias que ya mencionaban mis compañeros, porque hoy en día creo que la forma en que se puede avanzar y se puede tener una mejor atención es que se puedan mirar todas estas áreas que pueden involucrarse en el cuidado, en la atención, en la salud, porque lo vemos, pues sí está ahí. Y no cerrarnos a ninguna situación o posibilidad de que aquella otra área de medicina alternativa o la parte espiritual, la parte médica, la parte terapéutica no funcione, al contrario. Mientras más mirado sea ese síntoma, desde todos estos sistemas también que hay en nuestro medio, podemos encontrar un mejor acompañamiento. Y bueno, qué importante ahorita que los escuchaba a todos, el ver lo que significa constelaciones, o al menos lo que ha significado para mí. Alguna vez que he tenido enfermedades, no han sido afortunadamente muchas, pero yo decía, bueno, si yo me enfermo de algo, ¿con qué especialista tengo que ir? El organismo es maravilloso y es muy complejo, y por eso es necesario que como médicos estudien una especialidad para atender a un órgano específicamente por su complejidad. Pero esa parte, cuando decía, ¿a dónde voy a ir? Porque anteriormente era uno el médico que conocía toda la historia, que conocía la dinámica de la familia, que ahora no es posible, efectivamente. Sin embargo, esas especialidades que han surgido, que se dedican a un órgano, que lo estudian completamente y que tienen más capacidad para atenderlo, en algún momento es como una desintegración, es como el analizar por separado ese órgano para ver qué le afecta y cómo se puede reparar, cómo puede recuperar el equilibrio. Pero a la vez es como me divido en muchos, pero yo soy uno. Y entonces Constelaciones logra esa integración de mí. Integrar es una palabra maravillosa porque en ella vemos la historia de la familia, con quién me estoy relacionando, de quién estoy tomando, a quién no estoy mirando. Eso es lo maravilloso de Constelaciones, que me integra, que me hace mirar aquello que no he mirado, que me hace entrar a un orden del que me he salido, que me hace volver a mi lugar en el que jerárquicamente encuentro la fuerza, y que también ese me hará recuperar la salud, a lo mejor no física, pero sí una salud emocional, y la salud emocional también es tener paz. Y pensando qué es la enfermedad en una metáfora, que ahorita pensaba, y pues bueno, para que ya vayan sabiendo mis compañeros, la siguiente sesión vamos a hablar de las metáforas de la enfermedad. La enfermedad, metafóricamente, es una madre y un padre amoroso. Estaba oyéndolas y recordaba cómo mi mamá de pronto me decía, hijo, estás comiendo muy rápido. Hijo, estás trabajando demasiado.
O puede ser un padre que te dice, hija, tienes que tomar valor y decir no. Tienes que enfrentarlo. Lo que mamá y papá hacen o dirían es la metáfora de la enfermedad. Es un padre amoroso, es una madre amorosa que te está diciendo, esto no está bien así para ti. Cámbialo, decíamos. Qué chistoso que a los que les dio el dengue, lo que no querían era trabajar porque lo que no querían era parar porque tenían un exceso de trabajo y la enfermedad les dijo, hijo, estás trabajando mucho, vas a descansar antes de que colapses. Y así le estarían diciendo a la amiga de Sarita, que todos sabemos que no voy a mencionar el nombre, le está diciendo, hija, para, porque vas a algo peor. Si lográramos, a lo mejor también es un padre o una madre diciendo, hasta aquí llegamos. Y no nos gusta, claro que no nos va a gustar. Y menos en esta sociedad donde nos han enseñado que la enfermedad es perversa y que los médicos que no curamos todo como si fuéramos dioses, somos terriblemente malos. Pero es una madre y un padre diciéndonos, esto no es lo adecuado. Si logramos entender eso, la enfermedad perderá esa fuerza. Si logramos integrarla en arreglar nuestro cuerpo, arreglar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu, entonces llegaremos a un estado de salud. Yo me voy despidiendo, es mi última intervención. Soy Guillermo Alan, los espero en el siguiente programa donde continuaremos con este interesante tema de la enfermedad desde la mirada de constelaciones. Y bueno, antes de despedirme, me encontré esto ahorita aquí en mis imágenes y yo creo que es para leerlo ahorita. Dice, cuando meditas, acallas tu mente y escuchas a tu cuerpo. Te conectas con la energía de la Madre Tierra. Percibes la fuerza de todos tus ancestros. Tomas impulso para fluir con la vida y siembras la semilla del bienestar interno. Con esto me despido. Tengan bonito fin de semana. Soy Sara Hernández. Pues entonces escuchemos a nuestros síntomas, escuchémoslos para ver cuál es el mensaje que nos traen y puede ser, como lo decía nuestro querido Bert Hellinger, que esto pueda ser más amable con nosotros mientras transita en nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Tere Tejeda. Y bueno, yo con la invitación a que entres en ti, a que te integres, a que te sientas parte, a que mires a quien no ha mirado, y esto a través de la meditación. Y no solamente meditar, no solamente sentarnos en una posición por muchas horas y cerrar los ojos. Meditar es también leer un libro, ponerte a tejer, hacer una actividad que te saque de ese círculo de situaciones que a veces tratas de resolver con la mente y que no lo puedes hacer, solamente estás dándole vueltas. Entonces te invito a que acalles un poquito tu mente y que entres en ti. Bonito fin de semana y nos despedimos. Chuy atrás de las cámaras. Chuy, tu manita, aunque sea para que sepan que ahí estás. Dice que no, pero bueno, yo lo despido. Hasta la próxima.